El cristiano y las emociones. Nosotros somos personas, como lo es Dios, como estamos hechos a la imagen de Dios, también somos personas. La definición de persona es alguien que tiene voluntad, mente y emociones. Es decir, alguien que decide, piensa y siente. Bueno, Dios es así, nosotros somos así. El problema con las emociones es que la parte más afectada de nuestra personalidad por el pecado son las emociones. Es decir, lo que más cuesta dominar y controlar en un ser humano son las emociones. Nos traen más de un dolor de cabeza. Cuando un cristiano es carnal, está lejos del espíritu, dominado por su yo, generalmente tiene problemas con muchas emociones incorrectas que los llevan a pecar, que les cuesta dominar y que, bueno, dijimos que traen dolores de cabeza. Es interesante que cuando a un cristiano le falta sanidad interior, cuando estamos heridos interiormente, se sufre emocionalmente. Es decir, la raíz de los sufrimientos cuando falta sanidad interior son las emociones. Por ejemplo, el temor, la aflicción, la ansiedad, la depresión, son emociones fuertes que nos dominan y nos van destruyendo. Por ejemplo, se dice que el mandamiento más repetido en la Biblia es no teman o no temáis o no tengan miedo. Están unas 365, 366 veces. Entonces, las emociones son un gran problema para el cristiano porque las emociones son como un mar embravecido en muchos de nosotros. Hay olas para un lado, olas para el otro, cuesta hacernos pie. ¿Cuáles son las señales de que estamos dominados por las emociones? Primero la inestabilidad emocional. De repente un día se levantan allá arriba porque le pasó algo bueno y a la hora le pasó algo malo y están allá abajo. Entonces están permanentemente variando. En un segundo de una emoción, una euforia, están en una gran depresión. Entonces, esto nos impide avanzar espiritualmente porque estamos dominados por las emociones. Otra característica de que estamos dominados por las emociones es que nos impide ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, bueno, nos lleva a buscar a Dios, a orar, a la santidad, pero las emociones no quieren, porque las emociones, como parte de la parte caída, nunca tiene ganas de orar. Rara vez, me ha pasado, a lo mejor ustedes también, me dan ganas de orar cada mañana. Me tengo que obligar. Cuesta frenar la mente y buscar a Dios. Nos cuesta, ¿no? Si uno le hace caso a sus emociones, viviría pecando y desobedeciendo a Dios. Entonces, me impide la guía del Espíritu, porque generalmente las emociones se oponen naturalmente e instintivamente a lo que el Espíritu Santo quiere. Después nos podemos hablar cómo podemos gobernar las emociones. Porque el Espíritu Santo quiere algo y las emociones no quiero frenar la mente, no quiero estar en la presencia de Dios, pasa eso, no quiero ir a la reunión, no querer perdonar. Bueno, el rencor esta vez es una emoción fuerte, tiene que ver con la voluntad, pero es una emoción fuerte, ¿no? Mis afectos, mis sentimientos están en contra de aquella persona, le quiero hacer mal por lo que me hizo, la venganza. Entonces hay un choque entre el Espíritu Santo y las emociones, y las emociones tienen que ir a la cruz, no para que desaparezcan, porque Dios sigue teniendo emociones, Dios también se regocija y se enoja, sino tener emociones dominadas por nuestra voluntad y por el Espíritu Santo. Otra característica de aquel que tiene problema con las emociones es la irritabilidad, la susceptibilidad. Cualquier cosa lo afecta.
Entonces viven todo el tiempo a los saltos, alterados, porque cualquier cosa, y a veces no se le puede decir nada. Había un hermano que se irritaba por cualquier cosita. Uno le decía un pequeño detalle de su vida que era incorrecto y saltaba y agredía y se ponía mal y agredía verbalmente. Entonces me dice uno de mis líderes, me dice, tenés que hablar con esta persona que es irritable para decirle justamente que no se permita ser tan sensible, porque lo hace pecar y le impide ser corregido. Pero, y a mí se me armó un problema, porque ¿cómo hacemos para corregir a alguien sensible? Porque lo primero que va a hacer cuando vos le digas algo para corregirlo es que te va a saltar y se va a poner violento. De repente es más fácil, digamos, corregir, abordar a una persona a lo mejor que le cuesta disciplinarse en el dinero y todo, pero una persona que ya es muy, muy sensible, te impide, te atemoriza porque te va a saltar como un león, te va a rugir. Bueno, y otra cosa que característica de las emociones es el agotamiento. Las emociones consumen mucha energía interior y uno vive agotado porque demasiada euforia, demasiada depresión, demasiada susceptibilidad, demasiado enojo. Bueno, el problema es que hay gente que le gusta vivir en un mar de emociones, y esta es una vida infantilizada, porque la vida espiritual, la vida de un espiritual, es una vida por la voluntad. Por ejemplo, los mandamientos de Dios son para obedecer, y la obediencia es producto de una decisión, de la voluntad, y la emoción está en contra, no quiere. El cristiano espiritual es alguien que tiene emociones, pero están dominadas, están bajo la órbita de su voluntad y bajo el dominio del Espíritu Santo. Entonces, puede perdonar, aunque sienta que no quiere, puede perdonar, toma la decisión y lo hace. Entonces, no es que no hay que tener emociones, pero la vida espiritual es una vida por la voluntad. Bueno, yo sé que debo orar, yo sé que debo reunirme aunque hoy no tenga ganas, o hace mucho frío, o mucho calor. Es toda una lucha las emociones. Tenemos que ejercitarnos, ahora vamos a ver, para ir tomando control sobre las emociones, porque las emociones son lo más difícil de controlar en nosotros, y lo que más nos hacen pecar. Jesús, generalmente cuando habló de tomar la cruz, fíjense que lo habla en un contexto de las emociones. Dice, el que ama, padre o madre más que a mí, y el que no toma su cruz. Miren, cuando Jesús habla de la cruz, generalmente pone los afectos. ¿Qué afecto más fuerte hay que amar a un padre, a la esposa, a los hijos, a las hijas? Dice, no, ámenme más a mí y tomen la cruz. Porque la cruz es la que puede poner a las emociones en su lugar. Y en el episodio, allí cuando Jesús, después de que Pedro, en Mateo 16, que Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, cuando Pedro lo confiesa a Jesús, y después Jesús dice, bueno, miren, pero yo, el Hijo del Hombre, va a tener que ser arrestado para los hombres, va a tener que ir a la cruz. Y Pedro, impulsivo, la impulsividad, otra característica de la emoción, es impulsivo, hacen cosas que después hacen desastre, lo quiere aconsejar, no Señor, vení, ¿cómo te va a pasar esto, que vaya a la cruz? Y Jesús se enoja, lo mira y dice, apártate de mí, Satanás. Fue fuerte Jesús. Y después Jesús, si seguimos en Mateo 16, y él dice, a partir de ahora que no toma su cruz. Fíjense, ante un afecto natural de Pedro, no es que Pedro era malo, pero él actuó naturalmente, su afecto era natural. Y Jesús le dice, ¿por qué pones la mira en las cosas de los hombres y no de Dios? Cuando nos guiamos por las emociones, que se prioriza la voluntad del hombre, o la propia, y no la de Dios. Entonces fíjense cómo Jesús habla de las emociones y habla de la cruz siempre en un contexto emocional, porque él sabe
cuando uno está dominado con las emociones, ¿cómo le cuesta? Para muchos las emociones son como una droga. Necesitan el estímulo de las emociones para obedecer. Bueno, si así en nuestro caso estamos ordenados, estamos mal, porque la mayoría de las veces las emociones naturalmente no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo nos guía. Y a veces se confunde que, por ejemplo, con el rencor, que es una emoción también, es una decisión y una emoción. Es decir, la decisión está porque mi emoción quiere devolverle lo que me hizo, golpe por golpe, herida por herida. Entonces uno dice, no, pero yo no puedo ser hipócrita, yo no quiero perdonar porque yo en el fondo quiero vengarme, quiero pagarle con la misma moneda. Entonces, si yo no hago lo que siento, si yo lo perdono, sería hipócrita. No, este es un error conceptual muy grande, porque uno no es lo que siente, sino lo que decide hacer. ¿Por qué? Porque las emociones son díscolas, las emociones no están bajo el control. Uno no es lo que siente, sino lo que decide. Entonces, cuando vos decidís perdonar, cuando uno decide perdonar, ahí es sincero. Y generalmente cuando uno comienza a perdonar ante una gran ofensa, aunque las emociones están en contra de esa decisión y siguen queriendo dañar al otro, agredirlo de alguna forma, vos estás siendo sincero porque vos sos lo que decidís, lo que vos querés hacer. Y no te preocupes por las emociones, porque las emociones después, cuando uno se persiste en esa decisión de perdonar, las emociones van acompañando. Hay perdones que yo digo, cuando el perdón debe ser total, que es progresivo. Yo conozco una persona que un compañero de trabajo lo hizo quedar mal delante de las autoridades con una injusticia, bueno, hay una historia muy fea, pero que casi a esta persona la echan por una mentira de un compañero de trabajo. Bueno, le costó un año perdonar totalmente, pero desde el primer momento se ejercitó. Dice, bueno, Señor, aunque yo me da gana de, no sé, de golpear a esta persona o de insultarla, yo me pongo bajo. Y empezó. Y Dios dice, bueno, no importa los sentimientos, ya decidió, ya quiere. Y el mayor ejemplo es Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús, emocionalmente como hombre, porque también Jesús es hombre, aparte de ser Dios, él quería ir a la cruz? Es decir, él decía, ay, qué lindo ir a la cruz, que su deseo como un hombre, decía, a él le gustaba ir a la cruz, ¿cómo voy a disfrutar? Él no, y eso se ve en Getsemaní. Cuando él ora en Getsemaní, dice, Padre, dice que no quiero esto. Por eso dice que sudaba grandes gotas de sangre. Dice que cuando uno está en una angustia pero muy intensa, se rompen unos capilares y empieza a gotear sangre. Es decir, que Jesús sufrió al extremo. Él emocionalmente era terrible lo que estaba sufriendo. Sus emociones estaban terriblemente al nivel más alto, porque él no quería ir a la cruz. Es lógico, Jesús no era masoquista. A Jesús no le gustaba sufrir por sufrir. Y en Getsemaní, ¿él qué hace? Ahí prioriza su voluntad por sobre sus emociones, y su voluntad era en contra de sus emociones, y que fue hipócrita por eso. No, fue maduro, porque decimos, uno es lo que decide ser, no lo que siente. Entonces vemos que las emociones es una lucha entre las emociones y la voluntad, es una lucha permanente, es la lucha de la carne contra el espíritu. Por eso en Gálatas 5, 16-17 dice, anden en el espíritu y no se sometan a los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. La peor guerra que tiene el cristiano es la guerra que está aquí dentro, en el ser, en el corazón, que tenemos pujando, luchando permanentemente las emociones del Espíritu Santo con las emociones naturales. Y las emociones, vamos a repetir, no se dominan de un día para otro. Uno tiene que tener un ejercicio espiritual. Me gusta la palabra de ejercicio espiritual. A veces
Nosotros decimos, nos gusta, hay mucha gente que hace ejercicio, sale a correr, van a los gimnasios, levantan pesas, aparatos. Bueno, Dios nos dejó un gimnasio espiritual, digamos, para fortalecer no el cuerpo físico, sino el espíritu humano, para poder ser fuertes en Cristo. Alguien maduro es alguien que prioriza la voluntad por sobre las emociones. Alguien que dice que es capaz de actuar en contra de sus emociones y se sobrepone a sus emociones. Ese es el hombre espiritual. Ese es el hombre fuerte. Porque dejarse llevar por las emociones es lo más fácil que hay. Dice Proverbios 16:32, que aquel que pone rienda a su espíritu es más importante que aquel que domina una ciudad. Y hubo muchos conquistadores en la historia. Mucha gente que ganaron guerras, batallas y conquistaron ciudades y territorios. Pero después, por ser muy controlados por sus emociones, se llenaron de orgullo o entraron en vanagloria y en placeres y perdieron ese reino que conquistaron. Por eso, conquistar las emociones es, digamos, la gran lucha que tenemos interior. Pero nos va a hacer bien, porque es horrible estar en el mar de las emociones. Y nosotros que estamos en este mundo hoy tan convulsionado y tan loco, que toda la gente está locamente alterada, buscando pelearse, insultar, no tolerar, no perdonar. Bueno, cuando uno está rodeado de gente así, es más fácil que uno se contagie de la neurosis y de la locura de los demás. El cristiano tiene que mostrar, en este caso, su espiritualidad, que es diferente, que es luz, porque él no está enloquecido como los demás, al borde del ataque de nervio como los demás, no queriendo perdonar, buscando el mal. El cristiano espiritual es que ha logrado que la cruz no elimine, sino que controle las emociones y las ponga bajo la órbita del Espíritu Santo. Entonces, el ejercicio espiritual es el siguiente: cada vez que me viene a ser esa persona que siempre me irrita, uno tiene que decir: Señor, acá estoy, me pongo bajo la guía del Espíritu y lo puedo hacer, porque las emociones son tan fuertes que nosotros no podemos contra ellas. Es decir, yo no puedo contra mí mismo, yo soy esclavo de mí mismo. Por eso está la valiosa ayuda del Espíritu Santo, porque la emoción es como parte del yo carnal, que dice Pablo en Romanos 8, que la carne no se sujeta a Dios nunca, instintivamente nunca, no puede ni quiere. Digamos que la carne del Hijo de Dios es como un demonio, porque el demonio nunca quiere ni puede sujetarse a la voluntad de Dios. Siempre queriéndolo, siempre va a desobedecer a Dios. Entonces, cada vez que venga esa persona, esa situación irritante, esa situación que me angustia, esa situación que me da miedo o me deprime, tengo que usar la palabra de Dios y el Espíritu Santo y decir: no, voy a ejercer fe. Bueno, viene la depresión, viene la angustia, tengo que enfrentar este problema. ¿Cómo lo veo? O con los lentes de las emociones o con los lentes de la fe. Entonces, yo con la voluntad priorizo la fe. Digo: no, esto que viene, que tengo que trazar, es muy duro, es muy difícil, pero yo decido creer que Dios es mi Padre, me ama, todo lo que permite es para bien, esto no me va a destruir. Y su fidelidad está siempre y es inalterable, y Jesús es un amigo, el más fiel que hay y nunca me va a fallar. Entonces, este ejercicio que lo hacemos, que hay que hacerlo, el cristiano tiene que ejercitarse. Este es el gimnasio de Dios. Y uno, cuando se va ejercitando, después cada vez va a ser más fácil. Es como la persona que está acostumbrada a levantarse tarde de dormir, pero un día tiene que madrugar porque consiguió trabajo. Bueno, el primer día que tenés que madrugar, el primero cuesta un montón, y después no. Entonces el espiritual se destaca por su disciplina en comenzar a cada circunstancia que está sufriendo o enfrentando, a empezar a aplicar
La obediencia, que se decide, por ejemplo, yo voy al trabajo y sé que ahora voy a tener que estar con este compañero de trabajo que siempre me trae problemas, como decimos, me hace enojar, me saca de las casillas. Bueno, ahí empieza, Señor, ahora voy a estar con fulano. Entonces uno empieza, porque hoy estamos acostumbrados que con un botón se hace todo, y no es así. Dios es un Dios de procesos, Dios actúa en procesos, y no vamos a conquistar esas emociones en un día. Pueden pasar meses, semanas y años, pero uno empieza a ejercitarse, y cuando uno le agarra el gusto a ejercitarse, espiritualmente hablando, después es mejor. Es que, como pasa con lo físico, el primer día que uno tiene que ir a un gimnasio, salir a correr, se cansa al minuto, pero después le empieza a gustar. Entonces, el cristiano, lo más difícil de controlar son las emociones. Las emociones suelen ser una droga. Si no lo siento, no lo hago. Eso es de lo más egoísta que hay. Porque si la persona dice, si yo no lo siento, no lo hago, yo le digo, bueno, si yo mañana estoy necesitado y vos no sentís de ayudarme, me dejás. Entonces vos sos egoísta. No, el cristiano ejercita su voluntad, y su voluntad por el Espíritu Santo. Entonces, que podamos hacer este ejercicio espiritual de que cada vez que aparece esa emoción incontrolable en contra de la voluntad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo nos fortalezcamos, porque una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Bien, espero que esto haya servido.